Volvió a su asiento preguntándose si las cosas que le ocurrían a él le sucederían también a los demás. Se interrogó acerca de aquel último enigmático hasta siempre, que dejó paso a la evocación de «el dolor es lo que mejor repartido está en el mundo», que le pareció de una sencillez y profundidad enormes, a la vez que se preguntaba si aquella mujer conocería el pensamiento de Schopenhauer. Se asomó a la ventanilla y observó la luz característica de las zonas costeras. Comenzó a recordar escenas marineras de su ciudad natal. Las caminatas interminables en las tardes de verano, bordeando la playa por el paseo marítimo, y cómo en invierno sentía la humedad de la arena bajo sus pies, mientras caminaba envuelto en neblinas y brumas que le conferían un ambiente quimérico a aquel paisaje norteño. Una vez más, un inquisitivo billete lo sacó de sus recuerdos. Le fue requerido también el pasaporte, que mostró desdeñosamente. La burocracia era en cualquier sitio del mundo igual a sí misma. Revisores pidiendo el pasaporte para, al poco rato, tener que presentárselo a otros funcionarios y contestar al aduanero el invariable «nada que declarar». Siempre era lo mismo. Guardó con parsimonia la documentación y se dispuso pausadamente a descender sin olvidar ninguna de sus pertenencias. Las estaciones fronterizas son siempre un hervidero de gentes, culturas y lenguas, donde se pueden observar escenas realmente pintorescas. Leyó el cartel que le indicaba la cola que, según su nacionalidad, debía guardar, y la observó con la urbanidad que pedía el caso. Miraba a derecha e izquierda, cañas en mano, mientras empujaba con sus pies el equipaje conforme caminaba la fila. ¡Qué injusto es todo! La única diferencia que existe entre esa gente de las otras colas y yo es el lugar de nacimiento. Como si tuviéramos responsabilidad de algún tipo, ya sea positiva o negativa en ese hecho. En el fondo, ni tan siquiera el lugar de nacimiento, tan solo un papel. Le tocó su turno y vio cómo las otras colas apenas habían avanzado. El funcionario tomó el pasaporte en sus manos, alzó sus ojos distraídos hacia el rostro del viajero y dio la contraseña: «Pase». A escasos metros le fue preguntado por el contenido de su equipaje y, ante la explicación de que solo llevaba efectos personales, recibió la segunda contraseña: «Puede seguir». Localizó su vagón y su litera. Necesitaba estar algunas horas en posición horizontal. Comenzaba a tener ya síntomas de ser un 4. Cuando colocó sus cosas convenientemente, volvió a descender y, con paso apretado, se dirigió a la cantina, en la que cambió las últimas monedas que tenía en esa divisa por unas galletas caducadas meses atrás y una botellita de agua. Con su cena en una bolsa de papel, alcanzó el estribo del vagón. En el pasillo dio cumplida cuenta de las rancias dulzuras y se echó al coleto el agua. Un cigarrillo canónico cerró la frugal pitanza. Comenzaba a moverse el tren. Visitó el servicio y, después de dejarle al revisor su billete, ascendió a lo que tenía que ser la cumbre de su descanso. Estiró como pudo lo que se hacía pasar por sábanas y manta. Es una tarea imposible. No hay forma de que lleguen donde tienen que llegar. Deben de hacerlo a propósito. La cosa no puede ser tan difícil. Basta con medir la litera y se sabe lo que se necesita de sábanas y manta. A lo mejor es pedir demasiado.
colocó sus zapatos en las rejillas dispuestas a tal efecto y empezó a darse un masaje en los pies que llevaban aprisionados más de 24 horas. Se aflojó el cinturón y respiró profundamente. Acomodó lo mejor que pudo la cabeza y con el suave traqueteo fue entrando en el sueño. Buenos días. Aquí tiene su billete, señor. No pudo ni siquiera darle las gracias. Cuando intentó despegar sus labios, la puerta del compartimento ya se había cerrado. Se desperezó cuanto pudo, estirándose en tan reducido espacio, y cuando se creyó más despierto, se calzó y buscó la escalera que alguien, necesitado con anterioridad, había cambiado de sitio. Se giró y puso un pie en el primer peldaño. Cuando apoyó el segundo, los pantalones, que se encontraban libres del cinturón, cayeron hasta sus tobillos. Sintió un punto de vergüenza, sobre todo cuando comprobó que las literas inferiores estaban ocupadas por dos jovencitas que se tapaban la boca para evitar una carcajada estruendosa. Cuando tocó el suelo, las miró y les regaló con tono insinuante un «accidentes», respondido por sonrisas pícaras que demostraban más comprensión que otra cosa. Una toilette de urgencia y ya se encontraba dispuesto para franquear la segunda frontera política de su recorrido. Físicas ya había pasado algunas y aún le quedaban otras por pasar. Nueva cola e idéntico comportamiento por parte del funcionario fotomatón y de los preguntones encargados de la aduana. Miró ahora a sus paisanos y volvió mentalmente sobre el dislate de la existencia de las fronteras. ¿En qué se podrían distinguir los que vivían a un lado y a otro? Sintió, sin embargo, un cierto chauvinismo que no se compadecía con su manera de ser y de proceder, y exclamó por lo bajini: «Ya estoy en mi país». Experimentó un innegable pudor al oírse decir aquello. Bueno, nada que no solucione un buen café. Cosa del cansancio, de tanto traqueteo, de tanto estar de mozo de cuerda, de no alimentarse en condiciones, de la falta de una ducha bien caliente. Eso era lo que necesitaba para despejar su mente. Pensó que, de momento, una taza de café sería suficiente para apartar la pregunta que le rondaba. ¿Qué siento en esta tierra? Era una pregunta tramposa. Él lo sabía. Sabía que, en realidad, se estaba preguntando por los sentimientos hacia personas, por la escisión profunda en la que se encontraba sumido. Tiñó su conciencia con el café, lo que le hizo presente que no sabía nada de la situación del país. Se precipitó al primer kiosco que encontró y compró 3 periódicos de distinto color. Le divertía leer la misma noticia en 3 versiones diferentes, y a través del tratamiento que de cada una se daba, poderse hacer una idea más o menos verosímil de lo que estaba pasando en el corral. Un nuevo caballo de hierro. ¡Joder! Este es un rápido. Y no tienen empacho en rotularlo y anunciarlo. Cavilaba mientras leía las gruesas letras pintadas en un amarillo inmodesto, resaltando sobre un azul severo. Buscó su vagón de fumadores, donde poder dar rienda suelta a las horas de abstinencia forzosa que había padecido. Oiga, perdone, ¿cuántos vagones hay de fumadores? 1, creo, pero en su billete debe de constar su vagón y su asiento. Por eso le pregunto,
porque mi billete señala el 221. Y si no me equivoco, ese es el símbolo de no fumadores. Así es, en efecto. Oiga, y ya que es usted el revisor, ¿no me puede cambiar de vagón? Tendría que cambiar de billete en la taquilla porque está todo informatizado, pero no creo que le dé tiempo. Salimos en 10 minutos y hay unas colas enormes. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Le daré tregua a la salud? No, si al final a este viaje le tendré que agradecer haber dejado de fumar. Refunfuñó para sí mientras subía el equipaje y las cañas. Cuando dispuso sus cosas lo más cerca que pudo de su asiento, bajó de nuevo para encender un cigarrillo. Como quedan algunas horas de camino, aprovecharé para intoxicarme un poco ahora, ya que después no lo podré hacer, le comentó al revisor, que parecía un tipo simpático. Era joven, tenía el pelo largo y llevaba un zarcillo en su oreja izquierda. Se encontraba al pie del vagón instruyendo convenientemente a los pasajeros. Pues tendrá que darse un poco de prisa porque nos vamos enseguida. Claro, claro, siempre con prisa, aunque no sé muy bien por qué, porque esto tarda la vida perdurable, le contestaba el viajero algo cáustico. Estas máquinas son estupendas. El problema está en la vía, por eso no se puede ir más rápido, señaló el empleado ferroviario, intentando justificar el tiempo que se empleaba en el trayecto. No, si ya sé que ese es el problema, que además no hay muchos tramos de vía doble y que hay muy poca electrificación. No lo dejó seguir el uniformado, que le hacía la señal convenida al maquinista de inexcusable partida. Siguieron un rato más hablando ya en el interior del vagón, arreglando los problemas del transporte y comparando las soluciones que se daban en otras partes del mundo. Se despidió el revisor, indicándole que tenía que comenzar a picar. Y le emplazó para seguir la conversación cuando la necesidad de nicotina los hiciera encontrarse en la plataforma que une los vagones, en esa zona de nadie, que, adicciones nicotínicas aparte, no se sabe por qué, es de las zonas más concurridas. Allí fueron coincidiendo en más de una ocasión a lo largo del trayecto y se intercambiaron tabaco y bromas hasta que una singular pareja pasó por delante de ellos. Uno llevaba en la pechera un acordeón y el otro un maletín de ejecutivo. Al ver al revisor, intentaron una maniobra de distracción, demandando un cigarrillo que les fue dado por el viajero, mientras el revisor les pedía el billete. Ante su explicación de que no tenían, el uniformado les puso en el oído que había dos cosas que hacían mal. Una, mendigar, y allí no se podía. Quisieron terciar diciendo que uno tocaba y el otro pasaba el maletín. Y otra, viajar sin billete, que haría la vista gorda por lo del billete, pero que debían bajarse en la siguiente estación. Vale, colega, no veas si te enrollas. Así fue como descendieron, haciendo sonar en el acordeón las notas de la Dolores. Asomado el viajero a la puerta, se replegó de un salto hacia el interior para soltar una sonora carcajada al oír que alguien profería un rotundo ¡Hijo putas!, mientras leía el nombre de la estación: Calatayud.